La paz del Señor. Muy buenos días, querido hermano, querida hermana. Nos alegramos mucho de saludarte también hoy. Martes 6 de junio. El Evangelio de hoy es de San Marcos capítulo 12, versículos del 13 al 17. Y el Señor nos va a hablar de poner cada cosa en su lugar. Con esto nosotros vamos a comprender que si organizamos bien nuestra vida, vamos a ganar mucho, tanto desde el punto de vista humano como espiritual. Escuchemos la palabra del Señor. En aquel tiempo le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para cazarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en las apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, les replicó: ¿Por qué me tentáis? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron, y él les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron: del César. Jesús les replicó: Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Como Jesús les molestaba su vida, les molestaba su predicación, les molestaban sus milagros, entonces le envían algunos fariseos y herodianos para cazarlo, dice el Evangelio, con una pregunta. Y le preguntan que si es lícito pagar los impuestos al César o no. ¿Por qué esta pregunta era una pregunta para cazarle? Porque si él decía sí que es lícito pagar los impuestos al César, entonces le acusarían de ser un traidor a la patria, ya que los romanos eran una nación que les había invadido por la fuerza y les dominaba por la fuerza. Pero si Jesús decía que no había que pagar impuestos al César, a los romanos, entonces le acusarían de ser un revolucionario contra el Estado romano, le denunciarían al procurador romano para que lo detuviese y lo juzgase por ser rebelde al Imperio Romano. Entonces era una pregunta con trampa. Pero antes de hacerle esa pregunta le dicen: sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, y es verdad. Porque no te fijas en las apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. Era así. A Jesús no le importaba lo que dijesen de él. A Jesús le importaba lo que dijese Dios Padre de él. A Jesús no le importaba si las personas quedaban contentas o no con lo que decía o con lo que hacía, sino que a él solo le preocupaba
que el Padre estuviese agradado con lo que él decía y hacía, cumplir la voluntad del Padre. Esto es una enseñanza grande para nosotros. No nos tiene que preocupar nada sino cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. No nos tiene que preocupar si nos comprenden o no nos comprenden. No nos tiene que preocupar si nos lo agradecen o no nos lo agradecen. No nos tiene que preocupar lo que piensen los demás de nosotros. Solamente tenemos que vivir pendientes de cuál es la voluntad de Dios y de cumplirla. Todo lo demás, querido hermano, querida hermana, se nos dará por añadidura. Cuando leía este Evangelio, que querían cazarlo con una pregunta que llevaba una intención de ponerle una trampa, me acordaba también de cómo algunas personas siempre encuentran motivos para poner peros a las obras de Dios. Y es así. Toda obra de Dios que está hecha por personas que quieren responder al amor de Dios tiene sus límites. Toda diócesis tiene sus límites, toda parroquia tiene sus límites, todo grupo de oración tiene sus límites. Pero no tenemos que buscar los fallos de los demás para quedarnos en esos fallos y ya no acoger lo que Dios está haciendo, nos está diciendo a través de esas personas, sino que tenemos que buscar si el Señor está actuando a través de esas personas y nos está diciendo algo. Ocurre lo mismo con las apariciones de nuestra querida Madre. Algunos dicen, no, es que hay algunas cosas que no terminan de estar claras actualmente con las apariciones. Las de los primeros tiempos eran más claras, pero ahora hay cosas que no están claras. Por supuesto que si uno va a Medjugorje y busca defectos, los va a encontrar. Por supuesto que si uno conoce a los videntes y busca defectos, los va a encontrar, porque hasta los santos tenían defectos. Por lo tanto, los videntes, que son personas que ellos dicen, estamos buscando ser santos, deseamos serlo, pero estamos en camino. Por supuesto que tienen defectos. Pero la pregunta no es si hay cosas que se pueden mejorar, que por supuesto que las hay, sino si hay signos abundantes de que la Virgen está hablándonos a través de ellos y de que está actuando, que sí que los hay signos muy abundantes. Por lo tanto, da la impresión de que lo que se busca es encontrar, diríamos, excusas para no acoger en el fondo unas palabras de Nuestra Señora que nos cuestan porque nos piden cosas, como ya hemos dicho otras veces, que nos cuestan y que no nos gustan. Nosotros debemos ser humildes, debemos acoger las palabras del Evangelio que no nos gustan y aceptar que nos piden una conversión. Y también debemos acoger los mensajes de la Reina de la Paz que no nos gustan y aceptar que nos piden una conversión en nuestra vida. Y dice Jesús a aquella pregunta difícil, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
y con eso ya no supieron qué decirle, se quedaron admirados. Porque Jesús lo que nos enseña es a vivir en este mundo, pero como Dios quiere que vivamos. Jesús les viene a decir, yo no digo si hay que pagar impuestos a los romanos o no. Dadle al César lo que le corresponde al César. Si esas monedas son suyas, pues se lo podéis dar a él, pero dadle a Dios lo que es de Dios, a cada uno lo suyo. No os convirtáis en siervos del Imperio Romano, renunciando a lo que Dios pide de vosotros. Pero tampoco seáis unos revolucionarios que solo buscan el enfrentamiento y el poder. La respuesta de Jesús no es del todo clara. Pero sí hay una cosa que nos enseña. La respuesta de Jesús nos enseña: pon cada cosa en su lugar en tu vida. Da al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. La justicia que debes a las demás personas, cúmplela. Sé justo en tus relaciones humanas. Pero dándole a Dios lo que le corresponde a Dios. Es decir, ordena cada cosa que haces en tu vida según Dios. Y esto es muy importante, porque muchas veces nosotros, querido hermano, no tenemos ordenada nuestra vida según Dios y hacemos muchas cosas, diríamos, a nuestra manera. Dedicamos mucho tiempo a cosas que no tendríamos que dedicar tiempo. Hacemos cosas que nos alejan de Dios, aunque no sean pecado. Tenemos costumbres que no son cristianas y que enfrían nuestra fe. No tenemos bien ordenada cada cosa de nuestra vida para que nos ayude a ir a Dios. Y con esto nos perjudicamos mucho a nosotros mismos. Y también los que sois padres, perjudicáis mucho a vuestros pequeños, a vuestros niños, porque no hacéis que ellos conozcan a Dios, porque tenéis vuestra vida muy dispersa en muchas cosas, en lugar de centrarla en Dios, que sería lo que a ellos les ayudaría a conocer mucho más el amor de Dios. La Reina de la Paz nos dijo el 25 de noviembre del año 2016: queridos hijos, también hoy os invito a regresar a la oración. En este tiempo de gracia, Dios me ha permitido que os guíe hacia la santidad y hacia una vida simple, para que en las pequeñas cosas descubráis a Dios Creador, os enamoréis de Él y vuestra vida sea un agradecimiento al Altísimo por todo lo que Él os da. Si tenemos una vida simple y orientada a Dios, nuestro corazón se llenará de gratitud y descubriremos el amor de Dios enamorándonos de Él. Hoy os quiero pedir humildemente que nos ayudéis con vuestros donativos, porque realmente, queridos hermanos, los necesitamos mucho. No pedimos por capricho, sino para poder seguir adelante con Reina de la Paz TV. Vuestros donativos nos son necesarios. Ayudadnos
por el amor de Dios os lo pedimos cuanto sea posible para que podamos ayudar a la Reina de la Paz a conquistar el mundo entero. En este martes nos encontramos con Aránzazu en el programa Escuela de Amor y nos vemos en Conversando con Dios. Muy feliz martes, que el Señor te bendiga, que la Reina de la Paz te bendiga. Hasta mañana si Dios quiere.